Y ahora, después de haber visto estos patrones supremamente importantes de comunicación, punto a punto, vamos a empezar a ver las comunicaciones colectivas. Estas comunicaciones colectivas son comunicaciones que permiten optimizar procesos en los que yo tengo que enviar como muchos datos a todo el mundo o recibir muchos datos y reducirlos, como hacíamos nosotros con MPI, OpenMP, para calcularlo de la integral o las sumas. Entonces queríamos que parcialmente cada proceso cogiera una suma. Lo que queremos ahora es eso. Y de esa suma queremos como calcular la suma total. No queremos estar haciendo comunicación punto a punto. Y este tipo de comunicaciones son mucho más eficientes que las comunicaciones punto a punto con force. Porque internamente MPI se va a dar cuenta que eso lo puede hacer, digamos, por nodos. Puede coger, por ejemplo, si tenemos 10 procesos, que el 9, 8 y 7 se envíen entre ellos y se sumen, mientras que al mismo tiempo el 6, 5, 4 haga lo mismo y se sumen algo parcial, y después el 3, 2, 1 se sumen algo parcial, y luego se suman esos resultados parciales, y es mucho más rápido que empezar a hacer un for para que el cero vaya recibiendo de cada uno de ellos. Entonces escala mucho, muchísimo mejor. Y la primera función importante que vamos a ver aquí se llama MPI Bcast, que viene de MPI Broadcast, donde le vamos a estar enviando a todos nuestros procesos una información. Entonces, hay que tener claro aquí una cosita que es, yo tengo que decirle que envío el buffer, dónde empieza el buffer de datos que voy a enviar, cuántas cosas voy a enviar, el tipo de datos y quién va a enviar. Este root que aparece acá es quién va a enviar. Si el 0 le quiere enviar a todos unos datos, entonces aquí debería aparecer el 0. Si el 1 le quiere enviar a todos un dato, a todos, ojo, esto es una comunicación de 1 a todos. Entonces aquí aparece el 1 y así sucesivamente. Entonces, para ese tipo de casos en donde un proceso quiere enviarle a todos los demás un valor, por ejemplo, para que todos queden sincronizados con ese mismo valor. Voy a poner aquí, no sé si se alcanza a ver la grafiquita, no se alcanza a ver. Listo. Entonces aquí ustedes pueden ver más o menos cómo funciona eso. Básicamente el root, no sé si lo alcanzan a ver ustedes, no sale más grande. Básicamente el root está enviando información a todos los demás procesos. Asimismo no, evidentemente, porque asimismo no se, pues ya la tiene, entonces no tiene sentido que se envíe a sí mismo. Pero aunque aquí las flechas muestran que le envía a todos, pues esto no ocurre secuencialmente, sino que, por ejemplo, MPI se encarga de que el 0 le envía al 1 y al 2, por ejemplo, y el 2 le envía al 4 y al 5, y el 1 le envía al 7 y al 8, y después eso se va ramificando y es muchísimo más eficiente que hacerlo secuencialmente del 0 al 1, del 0 al 2, del 0 al 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces miren que ahí está metido en el Bcast, está como guardado implícitamente un send y un receive. Ambos están metidos ahí realmente. ¿Listo? Entonces esto es lo que hace Bcast. Y, por ejemplo, ese tipo de optimización que les estoy mostrando es esta. Digamos que el 0 le envía al 1 y al 2, el 2 le envía al 4, el 1 le envía al 3 y al 6, y el 6 le envía al 7, al 8 y el 3 al 5. Entonces observen que realmente solo salieron dos send desde el 0, y eso se forma, digamos, en forma de árbol, pero pues yo la verdad no sé si estoy garantizado que sea en forma de árbol, pero lo que sí sé es que MPI se encarga de hacer esto por nosotros. Entonces uno gana muchísimo comparando, digamos que el envío serial al envío que es ramificado. Incluso en las instalaciones de altísimo desempeño, MPI se compila de tal manera que sabe físicamente qué computadores están cerca a otros computadores en la red. Entonces, asimismo, también se optimiza para que solamente envíe entre ellos cuando están muy cerca y no que un procesador por allá, un proceso que está en un procesador lejísimos físicamente, le mande a otro por acá que está mucho más lejos, sino que más bien entre los que están más cerca se van enviando. ¿Listo? Eso es lo que hace MPI Bcast, MPI Broadcast. Y la otra función, la opuesta, recuerden que MPI Bcast es uno hacia todos. La función opuesta es MPI Reduce, que es todos hacia uno. Entonces, en un MPI Reduce lo que tenemos es esto. Todo el mundo, perdón, todo el mundo le envía a alguien que va a recibir.
¿listo? Todo el mundo le envía a alguien que va a recibir, que sería, por ejemplo, este. Entonces, es una comunicación de muchos hacia uno, pero como su nombre lo indica, reduce es una operación que hace una reducción, entonces uno le puede aplicar operaciones a lo que estamos reduciendo. Entonces digamos que este 0 le manda un resultado, este 1 le manda un resultado, este 2 un resultado, y uno puede aplicar una operación definida con MPI OP que haga algo sobre esos números parciales, los sume, le saque el máximo, le saque el mínimo, me diga en dónde está el máximo, en dónde está el mínimo. Ese tipo de cosas es lo que uno puede hacer. Eh, y pues bueno, aquí hay algunos enlaces para que veamos algunos ejemplos. Y también hay una función llamada allReduce, pero vamos a verla directamente aquí en el manual. Entonces miren, reduce, ¿cuál será la sintaxis de reduce? El dato que voy a enviar y en donde voy a recibir. Porque ojo, uno puede llegar a cometer el error de poner esto en un for y no. No se puede poner en un for. Todo el mundo tiene el mismo código, todo el mundo hace esta llamada y MPI se encarga de mirar quién es el root y en ese caso del root, ahí se encarga MPI de buscar el send y hacerlo propiamente y en los demás hacer el receive. Esto no hay que meterlo en ifs. Muy importante que lo tengan en la cabeza, una confusión típica, que si yo meto acá if, yo soy el cero, entonces yo hago un reduce, else, hago un receive, no, o un send, no. Eso está implícito en la llamada. Todo el mundo hace esta llamada y de acuerdo a lo que uno ponga aquí en el root, es que MPI se va a encargar de distribuir para nosotros y hacer esto del receive. ¿Quién hace el receive y quién hace el send? Entonces, por eso es importante también como que los datos que envío y en donde recibo, yo los tenga como en buffer aparte. El root es el único que va a enviar realmente algo y todos los demás que no son root son los que van a recibir. Esta es como la sintaxis, entonces, ¿qué enviaría si fuera el root? ¿Qué recibo si no soy el root? ¿Cuánto recibo o cuánto envío? ¿Cuál es el tipo de datos? Para todo esto es lo mismo. ¿Qué operación deseo aplicar sobre mis datos? ¿Y quién es el root que va a recibir todos esos datos y hacer la operación de reducción? ¿Qué operaciones tenemos disponibles? Tenemos operaciones como el máximo, el mínimo, la suma, producto, hacer un logical AND, un logical OR, un bitwise AND, un bitwise OR a nivel de bits, que nos digan dónde está el máximo, que nos diga dónde está el mínimo. Son operaciones básicas que uno puede utilizar. La típica pues es hacer la suma. Entonces observen en este ejemplo. Aquí tenemos nosotros que el proceso tiene 0 tiene el valor 5, el proceso 1 el 2, el proceso 2 el 7 y el 3 el 4. Y cuando hacemos un reduce hacia el 0, le pedimos que aplique esta operación en PI sum, pues entonces nos va a quedar 5 más 2, 7 más 7, 14 más 8 más 4, 18. Entonces el 0 va a terminar con este valor, con el valor 18 en el buffer donde le dijimos que guardara el resultado. Entonces esto nos está ahorrando send, receive, sumar, todo ese tipo de cosas nos lo está ahorrando el MPI reduce. Si ustedes lo que hacen es enviar arreglos, esto hace una cosa muy chévere porque lo que hace es hacer los reduce por componente del arreglo. Entonces aquí le estamos diciendo que estamos enviando dos datos en cada uno de ellos. Entonces observen, 5 más 2 da 7, más 7, 14, más 14, 18. Y eso se guarda en el primer elemento. 1 más 3, 4, más 8, 12, más 2, 14. Y se guarda en el segundo elemento. Entonces también podemos hacer como esas sumas, porque representan cosas diferentes cada elemento. Podemos hacer también esas sumas sobre arreglos. Y pues obviamente es muy sencillo calcular promedios con un MPI reduce porque hacemos las sumas parciales y después dividimos por el tamaño total, por ejemplo. Entonces estos son los ejemplos que están acá. Profe, Y otra cosa, sí, adelante. ¿qué fue lo que decís en la regla que me perdí? Otra vez, ¿cómo? Un momento. En este del MPI SAM, pero la segunda, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? Se hizo lo mismo, un sumar, pero se hizo a nivel de componentes. Pero aquí todo esto, entonces mira, esta componente, vamos a ponerla más bien del mismo color. La suma de este 5 más este 2. La primera componente local en cada proceso, ¿cierto? Más este 4, la suma de eso se guarda en la primera componente local del buffer de resultados. Y la suma de la segunda componente
se guardó en la segunda componente del buffer de resultados. O sea, se hizo lo mismo, pero se hizo a nivel de cada uno de los elementos del arreglo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Y hay otra funcioncita, miren que cuando ustedes llaman a MPIs reduce, de cualquiera de esas dos maneras, solamente el 0 tiene el resultado. A veces uno quiere que no solamente el 0 se quede con el resultado, sino que después todo el mundo tenga el mismo resultado. Entonces uno necesita hacer como un MPI reduce y después un MPI broadcast. Pero eso se puede hacer de forma más eficiente con una función llamada MPI all reduce, que eso es básicamente un MPI reduce unido con un MPI broadcast. Entonces observen que en el all reduce vamos a hacer eso, así con colorcitos que de pronto es más claro. Primero se hace la reducción, entonces este 5 con este 2, con este 7 y con este 4. Eso da 18 en esa primera componente. Y luego se le manda a todo el mundo otra vez eso, se le hizo un broadcast. Entonces miren que todo el mundo va a quedar en el buffer de resultados con 18. La primera. Y luego se hace lo mismo exactamente con la segunda componente, si tienen por componentes, si tienen digamos un arreglo. 1 más 3, 4, más 8, 12, más 2, 14. Y luego lo enviamos a todo el mundo con un broadcast, entonces todo el mundo queda con el 14 ahí. Entonces, como pueden ver, un MPI or reduce, pues es equivalente a un MPI reduce seguido de un MPI broadcast. Pero es más eficiente que hacer eso así. O sea, internamente, de nuevo, MPI se encarga de que este tipo de llamadas sean mucho más eficientes que hacerlas una por aparte de las otras. Y obviamente es muchísimo más eficiente que utilizar MPI send, MPI receive y todo ese montón de rollos. ¿Listo? Pues aquí hay otro ejemplo en donde se calcula la desviación estándar. ¿Y cómo se calcula la desviación estándar? Pues uno podría calcular el promedio y con un MPI reduce enviarles a todo el mundo el promedio, o sea, calcular el promedio y enviárselo a todo el mundo y luego sí calcular la sumatoria de las distancias, de las diferencias con el promedio al cuadrado y ahí sí calcular la desviación estándar. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí está en implementación y bueno, son ejemplitos que están ahí en las lecture notes. Siempre va a dictar física computacional siguiente, recuerdo que lo mencioné en la primera semana. Ahorita te respondo esto al final. No sé si este siempre es que si para siempre, o si sí lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Bueno, entonces esto es lo que hacen las comunicaciones colectivas. Van a ahorrarnos un montón de código a nosotros. Nos vamos a ahorrar un montón de send y receive y nos van a permitir que nuestros códigos pues sean más eficientes y más sencillos. O sea, buenísimo, porque estamos ganando por ambos lados. Entonces aquí hay algunos ejemplos que vamos a ver el día de hoy. Y el primero es cómo enviar un arreglo desde una de las componentes a todo el mundo. Yo lo que quiero es que alguien calcule algo en un arreglito y ese valor después se distribuya a todo el mundo. Entonces miren que vamos a ver, acá hay una función llamada sendDataCollective que nos dice el tamaño, que nos dice el PID y el NPN, lo de siempre. El tamaño lo vamos a pedir desde la consola y aquí lo que vamos a hacer es llamar a nuestra función. ¿Y qué hace la función? Entonces miren que la función lo que va a hacer es, bueno, pedir la memoria para los datos. Eso lo hacemos en todos los arreglos, porque si yo le voy a mandar un arreglo a mis demás compañeros, ellos tienen que tener en dónde guardar ese arreglo. Entonces todo el mundo tiene que pedir la memoria. Si yo soy el PID 0, yo voy a llamar a esta función para inicializarlo con una función llamada iota, que la función iota lo que hace es básicamente inicializarlo de forma incremental. Empezamos en 0 y le va sumando de a 1 en 1. Entonces 0, 1, 2, 3, 4. Eso es lo que hace esta función. Si yo soy el 0, hago eso. Y luego lo que vamos a hacer, es un ejemplo muy tonto, ¿no? Lo que vamos a hacer es enviarle a todo el mundo esa información. Entonces también voy a medir el tiempo para el ancho de banda, que siempre lo medimos. Miren lo que hace el broadcast. Por favor, observen una cosa muy importante. Aquí no hay un if, yo soy el 0, hago un broadcast, else, yo recibo. No. Simplemente hacemos la llamada de broadcast. Todo el mundo lo hace. ¿Qué vamos a enviar? Donde inicia nuestro arreglo. ¿Cuántos hay? ¿Qué tipo de datos son? Y aquí indicamos quién es el root, quién es el que envía, que en este caso es el 0. Envía internamente es el que hace el if.
De si yo soy el 0, yo hago send a todo el mundo. Si yo soy diferente de 0, yo recibo. Y no solo hace eso, él empieza a decidir, de acuerdo a la topología y la configuración, quién debería hacer send, quién debería hacer receive, quién va guardando pedazos, no sé qué, para que sea como un árbol mucho más eficiente. Entonces observen, por favor, nunca meter, si yo soy el 0, entonces yo envío con pcast o algo así. No, todo el mundo tiene que hacer esta llamada. Y MPI internamente se encarga de saber quién recibe y quién envía de acuerdo a esto, al root. Él va y compara el root con el PID y hace las cosas bien, mejor que nosotros. Entonces aquí se midió cuánto se demoró esta enviada y luego se imprime pues el ancho de banda. Y este ancho de banda en principio debería ser mejor, se debería demorar menos que si lo hiciéramos con un send o un receive. Entonces es precisamente esto otra tarea que hay acá, que es medir el ancho de banda comparando con un send y con un receive. O sea, es básicamente hacer esto mismo, pero hacer otra implementación de la función haciendo un send y un receive. Entonces el 0 envía y los demás van recibiendo y ver cuánto se demora eso. ¿Qué espera uno? Que el tiempo, cuando utilizamos send y receive, sea más grande. Entonces el ancho de banda tiene que ser más pequeño. Pues se demora más. Vamos a compilar, señor. Digamos Una que en este pregunta, caso, si para uno que se quisiera haga el hacer, broadcast, ¿todo el mundo tiene que llegar simultáneamente a ese punto? O sea, ¿hay como una especie de sincronización o no es Sí, necesario que todos estén ahí? digamos que no lo tenemos que hacer nosotros, pero sí pasa internamente. Todo el mundo se sincroniza en esta línea para que todo el mundo reciba y el que tiene que enviar envíe. Ujú. Entonces vamos a compilar. Esto dice MPI bcast. Entonces MPI C++, MPI bcast. Ya compiló. Y ahora vamos a ejecutar. Siempre ejecutamos con uno solo para verificar que todo esté bien. Había que enviar un argumento, ¿no? El tamaño. Entonces vamos a ponerle un tamaño de 1000. Y ahí me salió este resultado. Uy, miren, 666. Vamos a volverlo a correr a ver si es reproducible. Claramente no. El ancho de banda me está dando 8 gigabytes por segundo en mi computadora aproximadamente. ¿Sí? No mentira, no sé qué estoy imprimiendo acá, la verdad. El data size, el tiempo y el ancho de banda, sí. Le voy a poner uno grande. Ah, pues como no hay comunicación, entonces esto es básicamente gigantesco, ¿no? El ancho de banda. Entonces le vamos a poner 2 para que haga el broadcast, 4 para que haga el broadcast. Obviamente va disminuyendo porque ahora tengo más procesos con quienes comunicarme. Y vamos a poner este man como con 12. Y entonces 6 y 10. Aquí ya no me dejó. Ya me dejó. Listo. Entonces voy a ir aumentando este tamaño para ver cómo se comporta, pero pues es realmente eficiente hacerlo de esta manera con broadcast que hacerlo con send y receive. De nuevo insisto, perdón que sea tan insistente, pero de nuevo insisto en que mucho cuidado. Este bcast no está metido en TrueNIF. No es necesario. No lo hagan. La llamada lo hace sola. pero por favor, una pregunta, si digamos nosotros hubiéramos querido hacer lo que nos tocó hacer de tarea en el workshop, digamos, ahí el Vicas nos organiza, o sea, es capaz de organizarlo como en el orden que nosotros queramos, o eso sí toca hacer, No, sí, for. no porque mira que tú lo que quieres hacer en la tarea, que era lo de la impresión, ¿cierto? Tiene que ser secuencial porque tu tarea como tal es yo imprimo la primera parte, luego la segunda, luego la tercera, para que me salga bien la matriz. Entonces, primero que todo, es como más bien como una reducción, realmente no es una reducción, tú estás pidiéndole, no sé, el Bcast hace comunicación de uno a muchos, pero en la tarea tú estás haciendo una comunicación de muchos a uno. Empecemos por ahí, ¿cierto? Sí, 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 estaba confundiendo Exacto. el Vicas con la reducción. Pero realmente, Pero, pero tú no quieres hacerle reducción, ¿sí o no? Tú no quieres hacer reducción, tú quieres es que te lleguen los datos, porque tú los quieres imprimir. Entonces no te va a funcionar, pero es por la forma de la tarea.
es serial intrínsecamente en cuanto a la presentación, entonces no nos serviría. Pero en otros casos sí nos va a funcionar. Listo, profe, gracias. La segunda habilidad importante es como saber escoger ese patrón de comunicación muy bien y poder decir, no, aquí no me sirve por esta razón, aquí sí me sirve por esta razón y cosas así. Entonces, lo que tú estás pensando en donde yo quiero una comunicación de muchos a uno, pero sin hacer reducciones, nos lleva a pensar en estas otras funciones que se llaman gather y scatter. Ese gather y ese scatter nos permiten recibir de muchos a otro lado, pero también va a depender de nuestra tarea. Otra vez, digamos en cuanto a la matriz unidad que estábamos haciendo, la impresión es serial, entonces pues uno debería recibir, digamos en cierta manera, serialmente. Entonces nos limita, pero la tarea nos limita a eso. Y yo no sé si ustedes recuerdan que nosotros empezamos haciendo esto en MPI para calcular una integral, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Sí, profesor. Eso, entonces nosotros podemos utilizar MPI Broadcast para, por ejemplo, leer en el proceso 0 algunos datos de la pantalla o de un archivo y enviárselo a todos los demás. Entonces miren que este código, ya no sé si lo tengo acá en el... Sí. Este código que tenemos acá, si yo estoy en el proceso 0, está leyendo de la pantalla utilizando unas funciones de C viejas, pero rápidas y eficientes, llamadas scanf, para leer los datos. Entonces yo le estoy diciendo, póngame el número de pasos, póngame el límite inferior y póngame el límite superior. Es un programa interactivo, eso no es muy buena idea, pero bueno. Supongamos que esto se podría reemplazar porque el proceso 0 va y lee los datos de un archivo. Pero una vez yo tenga estos steps, este lower limit y este upper limit, yo tengo que enviárselo a los demás. Y tengo dos opciones. Hacer un send y un receive serial o utilizar un broadcast. Como ya vemos que lo mejor es hacer un broadcast, entonces los enviamos, le enviamos a todos. El número de rectángulos es un entero y el root, el que envía, es el 0. Les enviamos el lower limit, y el que envía es el 0. Y les enviamos el upper limit y el que envía es el 0. Entonces miren que acá ustedes como que no tienen separados el buffer de salida y de entrada, ¿cierto? Porque el 0 que está enviando ya tiene estos valores. Y el 1 va a sobreescribir su valor de number rect con el que le está enviando el 0. El 2 lo va a sobreescribir con el que está enviando el 0. Y así sucesivamente. Entonces después ya se puede hacer, digamos, todo el problema original y calcular. Pero entonces nuestro código quedó más interactivo. Podemos leer de la pantalla este tipo de cosas. Y no tenemos que hacer send y receive. Y la otra cosa, ¿cuál es? Miren, después de calcular la integral, ¿se acuerdan que nosotros enviábamos como las sumas parciales de cada uno de los procesos? Pues no, hagamos un reduce. Vamos a hacer un reduce del área, ese es el que nos van a enviar todos los demás. El buffer donde vamos a acumular es en el total. Es un valor nomás el que nos van a enviar, es de tipo double. Y la operación que vamos a aplicar es una suma. Y el que va a reunir a todos, o sea, el que va a sumar todo eso, en donde se va a guardar el dato final, va a ser el 0. Si hiciéramos un all reduce, todo el mundo quedaría con el valor de la integral. En este caso, como es un reduce, solamente el 0 queda con el valor de la integral. Y luego yo le digo al 0 que me imprima el valor del área. Entonces, esto nos está ahorrando un montón de trabajo. De MPI send, MPI receive y calcular la suma parcial y no sé qué. Esto está siendo mucho más sencillo. Miren que es mucho más claro leer este código. Claramente aquí estoy enviándole a todo el mundo estos valores. Se hace el cálculo y luego lo estoy sumando. Estoy obteniendo el valor total de mi integral. Y se terminó. Entonces vamos a compilarlo y a correrlo. MPI, C++, MPI, ¿cómo se llama este? Integral bcast. Ahí ya compiló. Y ahora lo vamos a ejecutar. MPI run -np1 .out y este man que lo que recibe, nada, ¿no? No, creo que 3, ¿no? O Sí, con no, ni siquiera. el Él va a pero el empezar scan. va a empezar a preguntarnos, mira, entonces enter number of steps, entonces yo le digo 100, 1000, lower limit 0.2, upper limit 4.5 y ahí me sacó la integral. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo pero con dos procesos. Number of steps, esto lo está haciendo el proceso 0. Lower limit 0.2, upper limit 4.5. Ahora fueron dos procesos. Y miren que nos da básicamente lo mismo.
¿sí? Salvo esas fluctuaciones de las sumas que nosotros tenemos. Vamos a hacerlo con 8 procesos. Pero tengo que poner aquí, lo voy a matar. Voy a ponerle algo que sea divisor. Vamos a ponerle 10 para que sea divisor de 1000. 0.2. Chango, la embarré. Otra vez. 1000. 0.2. 4.5. Y ahí está nuestra integral calculada con 10 procesos, en donde hubo un broadcast, hubo un reuse, y entonces pudimos hacer todo más sencillo. Preguntas, aquí hay algunos ejercicios que vamos a hacer en parte de la clase pasada, ya no alcanzamos a hacer esta clase de ejercicio, pero era mejor ver esto en detalle. Y la tarea que les va a quedar es esta, de implementar este mismo código que tenemos acá, en donde enviamos un arreglo, implementar esta misma función, pero con send y con receive, y medir el ancho de banda para compararlos, cómo es el ancho de banda en función del tamaño, utilizando send y receive o utilizando broadcast. ¿Dudas, preguntas? Y en ese caso, para medir consent y receive, pues ahí si lo hacemos solo para el 0, solo estaríamos como midiendo el tiempo de envío, ¿cierto? En cambio, el broadcast creo que sí está midiendo ambos tiempos. Sí, Entonces, entonces toca ¿cómo medir. podríamos cómo medir el sistema total? ¿Tocaría cómo hacer una suma de los dos tiempos o ahí cómo se manejaría? Exactamente, hacer una suma de los dos tiempos porque tenemos que medir el tiempo total, quitando la impresión. Muy bien. Ok, Ese es uno de los secretos ahí. Muy bien. pero entonces, digamos, o sea, sería listo. El tiempo de envío, pues ya lo medimos con el pizzero, pero el tiempo de recepción, mm, si lo hacemos para todos los procesos, sería como un promedio, supongo, ¿cierto? Puede ser, o podríamos pensar, sí, ahí tienen que mirar, es que depende de cómo lo O hay- implementen, pero también se podrá multiplicar por 2 el tiempo de envío y Ah, asumimos que es similar el tiempo de envío el tiempo de recibir. listo, listo. Gracias. Ujú. ¿Alguna- Listo, va a parar la grabación acá.